Ecuador no se retracta y culpa ante la OEA al presidente López Obrador por el asalto a la Embajada de México en Quito. Dice al organismo que deben de actualizar las normas sobre el asilo político, mientras que México pide a países de la CELAC acompañar a la nación en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Durante la reunión extraordinaria a la que convocó la OEA para tratar el asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador le dio una cachetada al organismo y pidió que se actualicen las normas. El viceministro de Movilidad Humana ecuatoriano, Alejandro Dávalos, exhortó a la comunidad internacional en la sesión extraordinaria convocada por la Organización de Estados Americanos este martes 9 de abril a revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, luego de que el gobierno de Daniel Noboa ordenara la detención dentro de la sede de la Embajada de México en Quito la noche del 5 de abril del ex vicepresidente ecuatoriano acusado de presunta corrupción, Jorge Glas, y a quien México otorgó asilo el día anterior. Durante el foro político en el que se presentó los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno ecuatoriano, Dávalos destacó que el gobierno de Daniel Noboa le anima la intención de retomar las relaciones bilaterales con México y superar el impasse. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional, basándose en las disposiciones, entre otras, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, dijo el vicecanciller Dávalos. En el final de la sesión, Dávalos reiteró el llamado a los países miembros de la OEA para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos, indicó. Y es que el viceministro ecuatoriano culpó al presidente López Obrador del ataque a la embajada. El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glas Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glas por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. México no estuvo presente en la sesión. Y es que la embajadora de México ante la OEA, Luz Helena Baños, no estuvo presente en la sesión. Sin embargo, su gobierno ha sido claro en el rechazo a las acciones de Quito y a la forma autoritaria y vil en la que la policía ecuatoriana irrumpió en la misión diplomática. Los embajadores de Bolivia, Perú, Panamá y Costa Rica fueron algunos de los representantes ante la OEA que reiteraron su condena en términos más enérgicos a las acciones de Ecuador y rechazando el uso de la fuerza. Es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios básicos, dijo la representante de Panamá ante la OEA.
Por su parte, el secretario general de este organismo, Luis Almagro, reiteró el rechazo a las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas, asegurando que afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Además, llamó a regresar a la legalidad internacional. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá de nuevo este próximo miércoles, en esta ocasión convocado por las misiones permanentes de Colombia y Bolivia, y que según se anticipó abundará también en la lesión sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Sobre el conflicto, México pidió este martes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la CELAC, apoyar la demanda contra Ecuador que presentará ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviará al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el asalto de su embajada en Quito. México exhorta a los Estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviaremos al secretario general de las Naciones Unidas para condenar los lamentables hechos. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales, es decir, de sus más grandes tradiciones jurídicas más arraigadas, incluyendo que somos una zona de paz. Una CELAC que vele por el buen presente y el bien del futuro de todos nuestros pueblos. Asimismo, la canciller Alicia Bárcena calificó como aberrantes las imágenes de violencia, abuso y sometimiento que sufrió el personal diplomático, momentos que dijo quedarán para siempre plasmados en la historia. Hemos presenciado la brutal e injustificada embestida contra nuestra embajada por parte de fuerzas especiales de Ecuador y también contra nuestro diplomático Roberto Canseco, contra mi país y contra nuestra integración regional. Las aberrantes imágenes de violencia, abuso y sometimiento que sufrió nuestro personal diplomático y que hemos visto hace unos momentos quedará para siempre plasmado en la historia. La condena al ultraje sin precedente que cometieron las fuerzas policiales ecuatorianas a nuestra embajada la noche del pasado viernes 5 de abril. En efecto, lo ocurrido en esa fecha no tiene precedentes en la historia de México, de la región, ni en los peores momentos, ni en los momentos más oscuros de una violación tan clara a las normas más básicas de convivencia diplomática, ni en las peores dictaduras. No exagero cuando afirmo que en este acto autoritario se atravesó un umbral muy peligroso, que como también lo dijo el presidente López Obrador, no se cruzó ni en las más duras épocas de las dictaduras latinoamericanas y europeas. El asalto a las instalaciones de nuestra embajada en la capital ecuatoriana constituye una flagrante violación al artículo 22 de la Convención de Viena. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.